Amén. Salmo 84, y dice así la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Amén. Vamos a ir en oración, hermanos. Padre Santo, te agradecemos una vez más la oportunidad que nos das de estar en este lugar para alabarte, para glorificarte, para bendecirte. Te agradecemos también por los hermanos que a través de estas redes sociales están viendo esta transmisión y aunque tal vez no están aquí presentes, sin embargo se están gozando en tu presencia. Te pedimos, Padre Santo, seas tú quien dirijas este culto, seas tú quien tome el control de todos los que estamos aquí, de los que formamos parte de esta transmisión. Seas tú quien llegues a través de estas cámaras hasta el lugar que sea necesario, hasta aquel lugar que necesite de tu presencia, y seas tú quien ayude a aquellos corazones que están tristes, que tienen algún conflicto. Seas tú quien quites todo lo que impide una comunión contigo, y en tu nombre iniciaremos este culto esperando que sea de agrado para ti, Padre Santo. Amén y amén. Vamos a abrir nuestros himnarios y vamos a buscar el himno 93, que lleva por título Yo quisiera hablarte del amor. Himno número 93, re mayor. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que soy en esa vida lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz.
amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Aleluya. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad y creo yo que el himnólogo tenía mucha razón, porque no existe nadie en este mundo con la capacidad de amor que nuestro Señor Jesucristo tiene. Vamos a entonar otra hermosa alabanza de nuestros himnarios, el himno número 59. Hay una senda que el mundo no conoce, aquella senda que nosotros por gracia pudimos encontrar. Aleluya. Hay una senda, re mayor. Himno número 59. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me pudo salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me pudo salvar. Las amistades y todos mis parientes fueron la gente que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Y aquel camino de tanto sufrimiento, aquel camino que el mundo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Aleluya. Dice esta alabanza: y aquel camino de tantos sufrimientos, aquel camino que vivíamos en el mundo, fue transformado en aquel feliz momento cuando mi Cristo nos llamó a su presencia, nos llamó a servirle, nos llamó, ¿verdad? Y en esa infinita misericordia es que hoy vivimos felices. Les invito a buscar también el himno 97, que lleva por título De tal manera me amó, la mayor. El amor de nuestro Señor Jesucristo fue tan grande que no le importó sufrir la muerte de cruz. Y ese amor es único. Aleluya. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó, que por salvarme sufrió muerte atroz. De tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó.
Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó, en mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó, ya consumó mi eterna salvación. De tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Aleluya. Qué hermoso canto, ¿verdad? De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. Y ese fue la muestra de amor más grande que pueda existir en este mundo. Vamos a continuar alabando a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es digno de la alabanza, digno de la gloria, de la honra. Y vamos a entonar una cadena de estribillos. Cadena número 9. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? Fa mayor. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en lores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que iguale a tus obras como las que haces tú, no hay Dios que iguale a tus obras como las que haces tú. Sea pues perfecto vuestro corazón para Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos, guardando sus mandamientos, como el día de hoy, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios, y que no hay otro, y que no hay otro como nuestro Dios, Salvador, sanador. Cristo es para mí, Rey de paz, Dios de amor, Él me ama a mí. Sálvame, sálvame con tu gran poder. Cristo el Rey de gloria es mi Salvador. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay salud, salud, sin igual salud en Jesús, quien murió y resucitó. Hay salud, salud, sin igual salud en la sangre que Él vertió. Cristo es sin igual, sin igual, sin igual. Cristo es sin igual para mí. No hay otro Salvador, no hay otro sanador. Cristo es sin igual para mí. Admirable es Él, admirable es Él, admirable es Él, sí es Él. Porque solo Jesús me amó y me salvó. Admirable Él, sí es Él. Te recomiendo a Jesús, te recomiendo
puede salvar, Él te puede sanar. Te recomiendo a Jesús. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Aleluya. Qué maravillosos cantos. Hay poder sin igual poder en Jesús, que murió, pero no solo murió, sino también resucitó. Y Él nos ha dado de ese amor y sabemos que contamos con su poder. Y es por eso que es bueno alabar a Jehová. Vamos a buscar ese himno en nuestros himnarios. Himno número 3, alabad a Jehová. Y después de este himno nos vamos preparando ya para escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Alabad a Jehová porque es bueno, pueblos todos su nombre alabad. Él es Rey sobre toda la tierra, Dios eterno por siempre jamás. Hay un solo camino, es Jesús el Señor. Si tú vienes a Él llegarás. Hay un solo camino, es Jesús el Señor. Si seguimos en Él llegaremos a Sión. Son sus leyes un rayo divino, esculpidas en el corazón de los hombres que humildes se allegan a su Hijo pidiendo perdón. Hay un solo camino, es Jesús el Señor. Si tú vienes a Él llegarás. Hay un solo camino, es Jesús el Señor. Si seguimos en Él llegaremos a Sión. Es mi gozo seguir el camino, porque sé que debe a Jesús. Cuando deje este mundo de espinas, entraré al país de la luz. Hay un solo camino, es Jesús el Señor. Si tú vienes a Él llegarás. Hay un solo camino, es Jesús el Señor. Si seguimos en Él llegaremos a Sión. He venido de tierras lejanas, de ese pueblo de la destrucción. Me encamino a la tierra deseada, donde espera mi buen Salvador. Hay un solo camino, es Jesús el Señor. Si tú vienes a Él llegarás. Hay un solo camino, es Jesús el Señor. Si seguimos en Él llegaremos a Sion. Aleluya. Si seguimos en Él llegaremos a nuestra patria celestial. Así dejamos este lugar a nuestro hermano que corresponde y que el Señor les bendiga. Dios le bendiga, Iglesia del Señor, amada persona. Vamos a abrir la Sagrada Escritura y le voy a invitar a que lo hagamos en la primera carta del apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica, su capítulo número 4. Y vamos a leer del versículo número 1 al 8. Primera a Tesalonicenses, su capítulo número 4, versículos del 1 al 8. Y les voy a invitar a que todos juntos le demos lectura
Convenidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, su palabra dice así: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Oremos, amada Iglesia. Padre eterno, Dios de la gloria, te damos gracias por este momento en el cual tú nos permites podernos congregar, Señor. Gracias, Padre eterno. Te hemos dado la honra y la gloria a través de la alabanza, Padre, pues tú eres el único digno de recibir honra y gloria. Padre, ahora nos disponemos a escuchar tu mensaje, Señor. No solamente nos hablas a través de los cánticos espirituales, sino también a través, Padre, de tu bendita palabra. Tú nos instruyes en todo tiempo y en todo momento, pues tu voluntad es nuestra santificación. Ayúdanos, Padre, que tu Espíritu Santo sea el que abra nuestro entendimiento, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Te lo pedimos, Dios de la gloria, en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Si usted está de pie, puede tomar su asiento. Amados hermanos, hace 8 días comentábamos que los primeros tres capítulos de esta carta, el apóstol Pablo ha elogiado el amor, la fe y la esperanza de la iglesia recién nacida en Tesalónica. Recordemos que fue una iglesia que aceptó la palabra de Dios como palabra de Dios y no como palabra de hombre. Eso es importante para que usted y yo podamos crecer espiritualmente. Mas, sin embargo, conforme avanza el tiempo, conforme va pasando el tiempo, tendemos a enfriarnos espiritualmente. Nos desviamos un poco de las cosas espirituales, en ocasiones dejamos de orar, muchas veces dejamos de leer la palabra, dejamos de ayunar, dejamos de tener una vida íntima con el Señor, y entonces somos presa fácil para el enemigo. Por ello, el apóstol Pablo, después de estos 3 capítulos de esta primera carta a los tesalonicenses, viene a partir del capítulo 4 y el capítulo 5, les va a dar instrucciones a los hermanos en Tesalónica. Leímos en el capítulo número 3 que el apóstol Pablo ya les había dicho que esto sucedería. Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 3, vamos a recordar de sus versículos 1 al 4. Del 1 al 3, dice la palabra del Señor: Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. La predicación del Evangelio, lo podemos ver en esta carta, se constituye o está conformada por tres grandes aspectos.
El amor de Dios a través de la redención que Él hace, el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas es que estando muertos en nuestros pecados y delitos, Dios tomó nuestro lugar, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, y esas son las buenas noticias, lo que todo creyente ha recibido. Pero el Evangelio, la predicación del Evangelio debe de ir acompañada no solamente de las buenas noticias, que somos salvos por gracia, sino que en esta vida pasaremos por aflicciones. El apóstol Pablo, cuando predicó a los hermanos en Tesalónica, les dijo que habían sido salvos por gracia. Si recordamos, en el capítulo número 1 le dijo que habían sido escogidos por Dios en santificación del Espíritu Santo. Por eso ellos podían tener esa fe, ese amor y esa esperanza. Pero en el capítulo número 3 les recuerda que el apóstol Pablo ya les habló de que en esta vida va a haber aflicciones, va a haber tribulaciones, va a haber persecuciones, va a haber enfermedad, va a haber necesidad, tal vez va a haber pobreza, va a haber también abundancia en algunos momentos, y que eso es parte de esta naturaleza caída. Y ahora en el versículo número 4 vemos que también el apóstol Pablo no solamente les habló de la salvación, no únicamente les dijo que van a pasar por aflicciones, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, sino que también les dice la manera en que deben conducirse. En el versículo número 1 del capítulo 4 dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El apóstol Pablo, en su visita a Tesalónica, les instruyó. Les dijo la manera en que deben conducirse delante de Dios para agradarle a Él. Y esta instrucción que el apóstol Pablo les dio, les dice de dónde vino. Les dice en el versículo número 2: porque ya sabéis que estas instrucciones os dimos por el Señor Jesús. La manera en que debemos vivir son mandamientos que Dios ha dejado. No es un mero pensamiento de un hombre. Lo que vamos a ver, dice el versículo número 3, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El apóstol Pablo en su momento a los hermanos en Tesalónica ya les había hablado sobre la inmoralidad sexual. La palabra fornicación viene del griego agiasmos. La palabra fornicación viene del griego porneía. Porneía, que significa fornicación o inmoralidad sexual. El apóstol Pablo en su momento a los tesalonicenses les dijo que deben de apartarse de todo tipo de inmoralidad sexual, porque la inmoralidad sexual está en oposición a la voluntad de Dios. Porque el versículo 3 nos dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Santificación, esta palabra viene del griego agiasmos. Agiasmos o hagiasmos, que quiere decir consagración, santificación, en el sentido que dice la acción de llegar a ser más dedicados personalmente a Dios. La santificación es, debemos de llegar a que nuestro ser entero esté más dedicado a Dios, esté entregado al Señor Jesucristo. Por lo tanto, la inmoralidad sexual nos separa de ello, no nos santifica, sino que nos contamina. Por lo tanto, amados hermanos, vamos a ver en este capítulo, del versículo 1 al versículo número 12, le hemos titulado a este mensaje tal cual lo dice la Reina Valera 1960. La vida que agrada a Dios.
Y vamos a ver 2 puntos. En primer lugar, la vida que agrada a Dios progresa, crece en santificación. La vida que agrada a Dios, en primer lugar, progresa, crece en santificación. En segundo lugar, veremos que la vida que agrada a Dios progresa, crece en caridad. La vida que agrada a Dios crece en santidad. Y hemos visto que santidad es estar más cerca de Dios, poder llegar a vivir una vida íntima con el Señor, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pero la fornicación, es decir, toda clase de inmoralidad sexual, nos separa de Dios. El apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo esta carta a los tesalonicenses, se encontraba en Corinto. Aproximadamente en el año 50 o 51 después de Cristo, el apóstol Pablo está en una ciudad muy corrompida, sexualmente, moralmente estaba muy depravada. En algún momento llegaremos a estudiar la carta a los Corintios, donde dice que había pecados en la iglesia de Cristo, pecados tal cuales ni siquiera se nombraba entre los gentiles. Que un hijo tenía la mamá, tenía la esposa de su propio padre. Eso es inmoralidad sexual. Por lo tanto, el apóstol Pablo, viendo la situación como vive la iglesia, esa ciudad en Corinto, vuelve a recordarles a los hermanos en Tesalónica lo que en su momento ya les predicó. La inmoralidad sexual no es la voluntad de Dios, porque la inmoralidad sexual nos separa de la voluntad de Dios. La inmoralidad sexual nos aleja de la voluntad de Dios. ¿Qué es inmoralidad sexual? Bueno, la inmoralidad sexual es todo aquello que va en contra de una relación sexual que Dios permite. Dentro de estas relaciones sexuales que son inmoralidad sexual está tener relaciones sexuales antes del matrimonio. No es permitido que un hombre y una mujer se conozcan antes de casarse. Eso delante de Dios es inmoralidad sexual. Y eso acontecía mucho en los tiempos en que Pablo escribió esta carta. Y eso sigue abundando hoy. Y en todas las épocas de la vida del ser humano eso ha abundado. Porque recuerden que nuestro enemigo, como león rugiente, anda viendo a quién devorar. Él quiere que estemos en contra de la voluntad de Dios. Y como la voluntad de Dios es nuestra santificación, Él busca que nosotros forniquemos. Es decir, que nosotros cometamos inmoralidad sexual. Tener relaciones fuera del matrimonio es inmoralidad sexual. Y aunque los eruditos, los estudiosos dicen que no hay ninguna palabra ni en hebreo ni en griego que nos hable al respecto, queremos leer 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 y 2. 1 Corintios capítulo 7, versículos 1 y 2. Se dice, yo no lo sé, no estoy seguro, no he estudiado todavía todos los temas al respecto y ver las palabras hebreas y griegas, y que no hay palabra que hable específicamente sobre que no podemos tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Es lo que dicen algunos eruditos, algunos estudiosos de la Biblia, pero nos recomiendan que leamos estos versículos de esta carta, 1 Corintios capítulo 7, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor así: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entonces aquí dice que bueno le sería al hombre no tomar mujer, pero a causa de la fornicación, es decir, a causa de las inmoralidades sexuales, tener relación fuera del matrimonio es una inmoralidad sexual delante de Dios, por lo cual el apóstol Pablo dice, pero a causa de la inmoralidad sexual, podemos decir, a causa de las fornicaciones,
cada uno tenga su propia mujer, es decir, cada uno tenga relaciones fuera del matrimonio, sino cásate y ten tu propia mujer y entonces sí ten una relación sexual aprobada por Dios. Pero tú también, mujer, no debes tener relaciones fuera del matrimonio. Es inmoralidad sexual, por lo tanto, cásate y ten tu propio hombre para que con él puedas tener relaciones sexuales que no sea una inmoralidad sexual. Más adelantito veremos que también tenemos que tener cuidado con el tipo de relación sexual que tenemos en el matrimonio, porque a veces perdemos el origen, el deber de tener una relación sexual y nos desviamos. Lo veremos más adelante, pero entonces, la inmoralidad sexual es tener relaciones fuera o antes del matrimonio. ¿Sí? Es fornicación. En segundo lugar, queremos ver, la inmoralidad sexual también es tener relaciones sexuales con una persona que no sea su cónyuge. Es decir, yo estoy casado y tengo relaciones con otra persona que no es mi esposa. Vamos a Levítico, capítulo número 18. Levítico, usted lo debería de leer, porque en este capítulo que vamos a estar tocando ahorita nos habla precisamente sobre los actos de inmoralidad prohibidos, así lo titula la Reina Valera 1960. ¿Qué nos dice Levítico capítulo 18 versículo 20? Dice la palabra del Señor así: además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Entonces, amados hermanos, la inmoralidad sexual es cuando nosotros cometemos o tenemos intimidad con una persona que no es nuestra esposa. Es triste que muchas veces se enseña esto detrás de un púlpito. ¿Cuántas veces se nos ha exhortado a los jóvenes a no tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Y hemos visto y escuchado tantos jóvenes que han sido expulsados por esta clase de inmoralidad sexual. Pero no solamente una persona que es un congregante ha cometido estos actos. Es lamentable ver a ministros, a pastores, que han predicado sobre estos temas, pero han caído en la inmoralidad sexual. Un poquito más adelante veremos en el versículo 5, si mal no recuerdo, que todos aquellos que cometen esta clase de pecado, dice que no conocen a Dios, porque es bien importante, amada iglesia, que usted y yo conozcamos los atributos de Dios. Dios es amor, Dios es misericordioso. Es cierto, eso lo sabemos muy bien todos, pero también Dios es justo y también Dios tiene ira. Y dice que Dios no dejará al culpable sin castigo. Y muchas veces vivimos una vida no consagrada a Dios, que es bien fácil que nos deslumbre una mujer, en el caso de los hombres, o le deslumbre un hombre, en el caso de las mujeres. Todos estamos en este mundo, amados hermanos, y yo se los he dicho, no hay ni uno perfecto, y al menos yo no me considero perfecto. Yo soy una persona con muchos defectos, y yo, al igual que usted, en mi día a día pasan por mí muchos pensamientos. Y cuando vienen estos pensamientos, por eso también el apóstol Pablo a los Corintios le dijo que todo pensamiento que tengamos debemos llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Van a venir malos pensamientos? Sí, infinidad de malos pensamientos, muchos, sin número, muchos. Por eso también
se nos recomienda portar la armadura de Dios, portando el yelmo de la salvación, que es un casco de la salvación, para que esos dardos del maligno no puedan penetrar y hacer estragos en nuestra vida. Pero cuando no vivimos en la voluntad de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, entonces ese pensamiento, dice Santiago, que empieza a cavilar, empieza a hacerse más profundo, y entonces nuestra concupiscencia llega a engendrar el pecado. Y por eso tantos jóvenes, por eso tantos ministros, por eso tantos pastores han caído en inmoralidad sexual, porque no conocen a Dios. Porque si conocieran a Dios, conocerían su amor, que Él vino, se hizo hombre, dejando el cielo, tomando forma de siervo, haciéndose igual a nosotros y llevando la culpa que a usted y a mí me correspondía. Cuando yo no amo a Dios, cometo inmoralidad sexual, porque no he valorado el sacrificio que Cristo hizo por mí. Cuando yo no conozco a Dios, su justicia ni siquiera la tomo en cuenta. Romanos 6:23 me dice, porque la paga del pecado es muerte. Dios es justo y Él no dejará sin castigo al culpable. Por lo tanto, todo aquel creyente joven que comete inmoralidad sexual teniendo relaciones fuera del matrimonio o antes del matrimonio, déjeme decirle que no conoce a Dios. Todo ministro y todo pastor, no importa cuánto haya predicado de la palabra de Dios, si comete inmoralidad sexual, no conoce a Dios. Amados hermanos, por eso la palabra de Dios nos invita a andar con temor y temblor del Señor. Temor es profundo, un profundo, irreverente sentimiento de responsabilidad delante de Dios o de Cristo. A mi mente vienen muchos pensamientos continuamente, pero yo tengo que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y a mí cómo me gusta escuchar predicaciones acerca que me hablen del pecado, para que yo constantemente tenga presente que la paga del pecado es la muerte. ¿Para qué? Para que yo viva con temor y no caiga en este tipo de actos. Dios nos libre, pero imagínese yo predicando acerca de la inmoralidad sexual y usted viéndome cometiendo adulterio. Claro, si yo no me consagro, si yo no llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, voy a ser una presa fácil del diablo. Y no conozco a Dios, no conozco sus atributos, su amor, su misericordia, su justicia y su ira. Amados hermanos, el apóstol Pablo predicó cuando estuvo en Tesalónica y cuando les manda la instrucción nuevamente les recuerda que la voluntad de Dios es la santificación del creyente. Por lo tanto, debemos apartarnos de todo tipo de inmoralidad sexual. Por eso la palabra del Señor le dijo a Josué, Dios mismo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que deberás meditar en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hablando espiritualmente, nunca caeremos en inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive y reina en nuestra vida y nosotros llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No solamente tener relaciones fuera del matrimonio es inmoralidad sexual, no solamente tener relaciones sexuales con una persona que no es nuestro cónyuge es inmoralidad sexual, sino que también tener relaciones entre parientes cercanos, con una hermana, con una prima. Vamos otra vez a Levítico, capítulo 18, versículos del 6 en adelante al 18. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ningún varón se llegue a su parienta próxima alguna,
para descubrir su desnudez, lo manda Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. Y así podríamos seguir leyendo hasta el versículo número 18. Amados hermanos, pero todo esto debemos aprender a apartarnos de ello. Reitero, muchas veces se nos ha predicado de ello y usted dirá, qué aburrido. Pero hermanos, el apóstol Pablo mismo le dijo a los creyentes, yo no me canso de volver a deciros las mismas cosas. Y recuerden, si usted está desechando este mensaje, no está desechando al que está predicando, está desechando a Dios, quien nos ha dado de su Espíritu Santo, porque la voluntad de Dios es que usted y yo nos santifiquemos, que usted y yo nos apartemos de inmoralidad sexual, no tengamos relaciones antes del matrimonio, no tengamos relaciones con otra persona que no es nuestro cónyuge y tampoco tengamos relaciones con un pariente cercano. Pero mire que hasta dónde llega la depravación del hombre contaminado por la sabiduría diabólica de este mundo, que aún el Señor nos instruye a no tener relaciones sexuales con animales, que es zoofilia. La palabra de Dios nos dice que es fornicación o es inmoralidad sexual tener relaciones sexuales con animales. Vamos a leer el versículo número 23 de este capítulo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Esto suena increíble, amados hermanos. Y tal vez usted dice, eso es imposible, eso no puede pasar. Pero fíjese que el 9 de junio del 2016, el Tribunal de Canadá legalizó el sexo con animales. Dicen ellos, siempre y cuando no haya penetración. Es decir, que permite que haya cierta intimidad con un animal. Imagínense a dónde llega la mente depravada. Y esto es por apartarse de Dios. Y si no, pregúntele al rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios, no solamente adulteró tomando la mujer que no le correspondía, sino que se volvió un asesino, mandando a matar a la mujer, al hombre de esta mujer. Imagínense hasta dónde llega la mente humana cuando uno se aparta de la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, que vivamos cerca de Él más y más. El hombre llega a tener aún relaciones con animales. Amados hermanos, la masturbación está prohibida, es inmoralidad sexual. El sexo oral está prohibido, es inmoralidad sexual. Aún teniendo nuestra propia esposa, no podemos tocarla cuando ella está en sus días. Eso es inmoralidad sexual. Vamos a leer Levítico 18, número 19.
Dice la palabra del Señor así, Levítico 18:19. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Amados hermanos, cuando uno empieza a estudiar este tipo de temas, dice, perdóname Dios mío, dice uno muchas cosas, pero la voluntad de Dios es vuestra santificación, amada iglesia del Señor. Lo dije, la masturbación es inmoralidad sexual. El sexo oral es inmoralidad sexual. Sexo oral es como si un animal tuviera una intimidad sexual con un hombre o con una mujer. Es lo que está haciendo el sexo oral de entre dos personas, y eso es inmoralidad sexual. Tener relaciones con mi esposa cuando ella está en sus días de menstruación es inmoralidad sexual. Por lo tanto, aun aunque estemos casados, debemos tener cuidado en la relación íntima que tenemos entre nuestra esposa y nosotros, o entre su esposo y su esposa, entre su esposo y usted. Tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces nos dejamos llevar por nuestros deseos carnales, por las concupiscencias de nuestra carne, y entonces nos volvemos y nos convertimos como los gentiles que no conocen a Dios, dejándonos llevar por nuestras pasiones desenfrenadas y cometiendo inmoralidad sexual aún dentro del matrimonio. Amados hermanos, vamos a dejar este tema por este momento y continuaremos dentro de 8 días. La vida que agrada a Dios progresa, es decir, crece en santidad. ¿De qué manera? Apartándose de fornicación. Dentro de 8 días veremos que no solamente se aparta de fornicación, sino que mantiene su cuerpo en santidad y honor. Nos basaremos en los versículos 4 y 5. Y si Dios lo permite, después de esto veremos, en tercer lugar, que crece en santidad, no perjudicando ni dañando a su hermano, basándonos en los versículos 6 y 7. Amados hermanos, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de todo tipo de inmoralidad sexual. Amados hermanos, vamos a pedirle a Dios nos ayude a que podamos, y ya no hablamos sobre las relaciones que aquí mismo en Levítico habla sobre no tener relación hombre con hombre, mujer con mujer. Usted lea Levítico y ahí lo va a encontrar. Vamos a orar, amados hermanos, pidiéndole a Dios, los que son solteros, no tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio. Los que son casados, tengan cuidado con el tipo de intimidad que están teniendo con su esposa o esposo, porque cualquier acto de inmoralidad sexual es pecado delante de Dios. Vamos a orar, amada iglesia. Padre eterno, Dios de la gloria, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias por este momento, Señor. No es nuevo para tu iglesia escuchar este tema, Señor, pero ciertamente si tú nos estás pidiendo, Padre bendito, que recordemos ello, debemos hacerlo, Señor. Yo te pido, Padre bendito, que guardes a cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre, que no caigan en inmoralidad sexual, Padre bendito, sino que en verdad, Señor, te conozcamos a ti, conozcamos los atributos que te corresponden: amor, misericordia, tu justicia y aún tu ira, Señor. Que recordemos que la paga del pecado es muerte, Señor. Veamos el ejemplo que tenemos en Satanás, veamos el ejemplo que tenemos en Adán y Eva, veamos el ejemplo que has dejado en el rey David, en el rey Saúl, en Ananías y Zafira y en tantos ejemplos que tenemos en tu Sagrada Escritura. Señor,
Si no hacemos caso a esto, no estamos desechando al hombre, Padre, sino te desechamos a ti, quien nos has dado de tu Espíritu. Ayuda a mis hermanos y hermanas, Padre eterno. Te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amados hermanos, vamos a orar por las necesidades y vamos a hacerlo en el Salmo número 23. Vamos a leer todo el Salmo, Salmos número 23, y vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amada iglesia, sabemos que la aflicción, la necesidad es parte de esta vida. Aunque no nos hayan pasado notitas, sabemos que la iglesia está atravesando por muchas necesidades y nuestro deber es orar los unos por los otros. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque la vara, el collado de Dios, Jehová nuestro Padre Celestial, nos guardará. Oremos, amada iglesia. Padre eterno, Dios de la gloria, Señor, te pedimos por nuestro hermano, Señor, que en este momento esté exponiendo tu necesidad. Tal vez está enfermo, tal vez no tiene trabajo, tal vez tiene algún problema legal, Señor, tal vez moralmente está muy triste. Hay infinidad y diversidad de problemas, Señor, que te pedimos tu Espíritu Santo venga a confortar a cada uno de tus hijos, Señor. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Tu vara y tu cayado nos infundirán aliento, Señor. Fortalece a mis hermanos, Padre, que su fe no falte, que en este momento de aflicción, que en este momento de angustia por el cual él o ella está atravesando, Señor, tú seas su refugio, Padre. Que él o ella venga a ti, Padre, en sinceridad. Dice tu palabra: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Fortalece, Padre eterno, a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Obra conforme a tu voluntad en sus vidas, Padre. Que tu Espíritu Santo venga y los ayude espiritualmente para que ellos sigan adelante, Padre. Ayúdales, Dios de la gloria, a sobre toda cosa guardada, guardar su corazón, porque de él, Padre eterno, mana la vida, Señor. Ayúdanos a guardar nuestro intelecto, sentimiento y voluntad rendidos a tu voluntad, y no tenemos de qué preocuparnos, Señor. Te damos gracias, Dios de la gloria, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amado hermano, amada hermana, repose en la presencia del Señor. Su vida, si usted es un verdadero creyente, está segura en el Señor. Hemos llegado al fin de este servicio. Vamos a dar gracias a Dios para ser despedidos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque nos permitiste congregarnos, Señor. Dios de la gloria, te pido que tu palabra, Señor, siga, Padre eterno, actuando en la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor. Que ellos y nosotros, Padre, al igual yo, meditemos en tu palabra de día y de noche, Señor. El maligno está como león rugiente viendo a quién devorar, Señor. Es sorprendente ver cómo
Grandes siervos tuyos han caído en tantos pecados, Señor, por haberse apartado de ti, Señor. Ayúdanos, guarda a mi hermano y a mi hermana, Señor. Hemos de salir de este lugar, Señor, pero no de tu presencia, porque tu Espíritu, Padre, está con nosotros, porque tú eres omnipresente, Señor. Guárdanos, Padre bendito, y ayúdanos a buscarte mientras pueda ser hallado y llamarte en tanto que esté cercano. Te damos gracias, Dios mío, y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Le invito a decir Romanos 12:2. Dice la palabra del Señor así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con toda su iglesia. Amén. Dios le bendiga.